¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a la entrevista con José Muñoz. En estos momentos me encuentro hablando con el diputado Luis Lipa en el marco del 21 aniversario de Primero Justicia, el partido Toldo Amarillo en Venezuela. Doctor, bienvenido a la entrevista con José Muñoz. 21 años de Primero Justicia, arduo trabajo en medio de un régimen que aún sigue abatiendo a este país. Sí, 21 años, por supuesto, yo me incorporé en el año 2011-2012 a Primero Justicia. Yo vengo de Acción Democrática, luego formamos un partido regional y era la primera fuerza política del Estado. Y esas cosas que suceden en la vida, bueno, hicimos una coalición y una gran unidad fuerte, consolidada acá en el Estado con Primero Justicia. Hoy estamos celebrando su aniversario, 21 años, el día 1 de marzo, y por supuesto nos sentimos contentos por el trabajo que hacemos, porque lo hacemos con cariño, lo hacemos con vocación de servicio, lo hacemos porque nos gusta la política transparente, clara, honesta, porque ese debe ser la política, independientemente de quien la descalifica, independientemente de quien tiene malas actuaciones, pero en el caso de Primero Justicia hemos demostrado que nuestra lucha es sencillamente por tener un mejor país, por defender la democracia, por defender la libertad. Está demostrado, hemos tenido hombres que aún permanecen detenidos o bajo una u otra forma presos en su casa, otros dieron la vida, como es el caso de Fernando Albán, como es el caso de Carlos Andrés García, acá en Apure. Entonces, cada uno de los partidos tiene sus cuotas de sacrificio. Incluso en algunos momentos las Fuerzas Armadas Nacionales, hay algún grupo de personas que no se sienten contentos con lo que está viviendo. Pero hoy podemos hablar de Primero Justicia en Apure y Primero Justicia a nivel nacional. Me explico. Hoy Primero Justicia está en cada uno del rincón de Venezuela, en cada una de las parroquias, en cada uno de los sectores, en cada uno de los municipios, en cada uno de los vecindarios. Hemos hecho un trabajo. No nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque sencillamente el objetivo de lograr una libertad plena, donde podamos gritar, donde cada quien se pueda expresar, donde cada quien pueda hacer uso de su derecho normal y natural, que es la libertad y la democracia, aún no ha llegado. Por supuesto, necesitamos justicia. Y justicia a veces significa también igualdad. Es un año electoral. Primero Justicia puede llegar a sumarse a estos comicios venideros este año. Mira, yo voy a asumir la responsabilidad de lo que yo creo y de lo que por una u otra razón, como pertenezco a la directiva nacional, hemos discutido bastante este tema, lo hemos hablado, lo hemos luchado. Hay diferentes opiniones. Creemos en el voto. Creemos en el voto, creemos en la presencia de la posibilidad de asistir a un proceso electoral, pero también exigimos que haya derechos a ese voto, que podamos elegir, no que podamos votar. Necesitamos que haya elecciones libres, transparentes, que hayan elecciones justas, donde se permita la transparencia y la demostración ante organismos internacionales y grandes observadores a que el proceso es un proceso transparente, donde no lo digamos o el gobierno no lo diga, sino que lo demuestre con sus actuaciones. Es más, en algún momento, si el gobierno entendiera y actuara un poquitito de más inteligencia para hacer bien, no para hacer maldad, porque la inteligencia para hacer otra cosa la sabe utilizar, el gobierno debería entender que debería ser inteligente ahorita para permitir que la gente se exprese y ellos puedan ir al reposo, porque la mejor oxigenación que ellos puedan hacer, el mejor oxígeno que ellos puedan tomar, es entender que la gente se exprese y que no sigan dando resultados que no son fuera de la voluntad del pueblo.
Me explico. Unas elecciones libres, transparentes, se darán los resultados que deben ser, perderán algunas alcaldías, perderán algunas zonas. Eso no solamente le hace bien al pueblo, al país, sino le hace bien a una misma organización que internamente no dice la verdad, porque por dentro también tiene muchos problemas. Así es, doctor. De sumarse a estas venideras elecciones, ¿cómo rescatarías el voto de las personas que de cierta forma fueron viciadas en las pasadas elecciones? Mira, primero, insisto, yo tengo que esperar la decisión del partido a nivel nacional, del grupo político de la oposición clara y transparente que es a través de la Asamblea Nacional con Guaidó, ¿ok? Yo no pertenezco a la oposición oficialista, pero sí creemos que tenemos que ir a un proceso de elección siempre y cuando haya elecciones justas y libres. ¿Cómo prepararíamos o cómo motivaríamos a un pueblo? Primero, la primera motivación son dos. El hecho de que podamos ir a un proceso electoral justo y transparente. Esa sería la primera motivación. La segunda motivación es que su derecho al voto se le va a respetar. Y la tercera, que es la que yo considero, nosotros tendríamos que decir, como siempre, la verdad al pueblo. Si nosotros hablamos y el pueblo se termina de expresar, va a haber quien nos va a exigir, quien nos va a decir, la vez pasada no fuimos, ahora sí quieren ir. No, la vez pasada, por decirlo del punto de vista que no pareciera ser serio, pero es más serio de lo que creo, el juego de ayer o el tiempo de ayer es un tiempo distinto a los tiempos que estamos viviendo hoy. Hoy el mundo, el grupo europeo, hoy muchos pensaban que el presidente de los Estados Unidos, Biden, no iba a decir nada y el grupo de Lima no iba a decir nada. Hoy la Asamblea Nacional sigue siendo reconocida. Significa que si nosotros hubiéramos participado en el proceso electoral anterior parlamentario, ¿qué hubiera significado? Hubiéramos legitimado un proceso que ya estaba lleno de vicios, porque de 167 diputados lo pasaron a 277. Y bueno, deje de contar el comité de postulaciones, quién nombró el CNE, todo eso. En fin, hoy sí debo decirlo seriamente, nosotros no nos negamos a la participación siempre y cuando se respeten los resultados. Eso sí, los resultados. A mí me tocaba votar, yo no voté. Y si me hubiera tocado votar, no hubiera podido votar, porque a mí me mandaron a Petare a votar. Imagínate tú, el traslado de una forma sin consentimiento de muchos electores. Entonces, esa es una forma de demostrar que no es transparente ni tienen buenas actuaciones el CNE hasta que esto no Sí, pero se le presentó a varios dirigentes políticos, casualmente solo de la oposición, este caso. Bien, doctor, el equipo de dirección de la entrevista formuló algunas preguntas también para realizarle. Adelante. Doctor, ya que habla de una especie de consenso que pudiese llegar a través del gobierno nacional y el partido Primero Justicia y toda la oposición legítima reconocida por la Asamblea Nacional en el 2015, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Ya que usted ha hablado sobre el asedio a líderes nacionales, a líderes regionales, ¿cómo llegar a un consenso si a veces las medidas parecen que no son posibles? No, yo sí creo que la primera demostración, independientemente, por supuesto, se debe lograr a través de sin que usted me malinterprete lo que quiero decir al amigo vidente, al que está viendo, hay que ir a una negociación. La negociación es resolver el problema político. El problema del país es un problema político que ha traído consecuencias económicas. Entonces, a sabiendas de lo que hasta estos momentos ha pasado, a sabiendas que es la Asamblea Nacional, a sabiendas de lo que es el TCJ, es cuestión de una negociación, llegar a acuerdos para que esos rectores del CNE sean cambiados y sea de total equilibrio, tanto para la oposición, tanto para el sistema del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, de la usurpación, del régimen, por decirlo así, y por supuesto un independiente que debe estar de acuerdo. Es una forma de demostrarlo. Lo otro, lo que es el REC,
lo otro es soltar los presos políticos, lo otro es ir a un sistema donde se respete el derecho, donde haya garantía y equilibrio, que tú no vas a utilizar los medios y a nosotros no nos vas a dejar. En este momento hay el problema que haya equilibrio en el combustible de gasolina para poder ir a la movilización, porque la pandemia la vamos a continuar, tenemos que ser cuidadosos. Lo del coronavirus no ha finalizado, al contrario, los próximos meses viene Semana Santa y ya estamos pagando los resultados del carnaval. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con las cosas. Entonces sí se puede lograr, eso estoy hablando, una de las formas, independientemente que coincida con el caso mío. Aquí hay muchos hombres y mujeres que están en el exilio, habría que permitirles que regresaran al país. Los otros, los inhabilitados. Esa es una buena forma de demostrar que realmente en este país quieren cambiar el sistema de gobierno que quieren permanecerse de una forma maltratando a los demás. Lo otro, hay que pensar por el que hoy tiene menos que antes, hoy tiene menos posibilidades, el que tiene hambre, el que no tiene comida, el que el sueldo no le alcanza. Tenemos que pensar en él. Porque nada más decía algo. El gobierno, hasta estos momentos, lo único que ha hecho es secuestrarlo. Por cierto, vengo comentando que el gobierno ha secuestrado a todo el mundo, porque así como ha secuestrado al de bajo poder adquisitivo a través de los alimentos, el gobierno también ha secuestrado a la clase media y a la clase más pudiente, porque le controla la gasolina. Y entonces tú no echas gasolina cuando tú quieres, sino es cuando puedes echar gasolina o cuando el gobierno quiere que haya gasolina en el mercado. Hablemos un poquito sobre el plano regional. Usted recientemente hizo una denuncia en el mercado municipal sobre la falta de atención que se requiere en este importante recinto. Y ya que toca el tema de la pandemia, queremos saber cuál es su apreciación en general sobre la falla de los servicios públicos en la región. Mira, hablar de los servicios públicos es muchas cosas, ¿no? Porque tenemos que hablar del agua, de la electricidad, del gas, de la gasolina, de la movilización, del transporte, son muchas cosas. Pero vamos a ir nada más a este punto, que es peligroso. Yo he presentado 5, 6, 7 imágenes, 7 versiones en diferentes días, editaciones de mi celular, sobre la situación del mercado y sobre la situación de plena Avenida Carabobo. El mercado municipal, pudiéramos decir que es el corazón central de la ciudad de San Fernando. Y el mercado municipal es frecuentado por cantidad de personas de diferentes posibilidades económicas y sociales. Diferentes personas trabajan ahí, pero no es justo que los que están ahí, a veces, muchos de los que están ahí, venden la comida, venden carne, venden los productos de desechos alimentarios, y entonces su desperdicio lo colocan en plena esquina. Y que a quien le corresponde hacer la limpieza no está. Primero, no creo que debas colocarse esos desechos en plena esquina del mercado. Lo otro, no funciona en la recolección de la basura. Y tercero, estamos pagando las consecuencias nosotros. El único que hace el trabajo que le corresponde, pero en otras áreas, es el SAMURO, pero el SAMURO no debería estar en pleno centro de la ciudad. No, eso, independientemente que ellos están haciendo el trabajo de otro, que le corresponde es a la alcaldía o al departamento de aseo urbano, me explico, el SAMURO debería estar donde están realmente la recolección de basura, fuera de la ciudad. Que por cierto, aquí tiene que ver también la unidad sanitaria o INSALUD. INSALUD tiene que sancionar a aquellas personas que están haciendo este tipo de desperdicio. Yo no lo puedo entender, no lo puedo entender. Y por supuesto, el director de ese mercado tiene que tener alguna autoridad para evitar que esas cosas sucedan, porque, por cierto, del mercado al hospital, ¿cuántos metros hay? Hay 1500 metros. Al pleno centro de la ciudad, al bulevar, hay menos de 50 metros, 100 metros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso me da vergüenza. Decir, es más, hoy en día, después de las 4 de la tarde, en plena avenida Carabobo, de la estatua de Páez hacia la zona oeste, vemos lleno de SAMURO hacia la parte del mercado. Ahora lo vemos frente a Malariología, en una torre que hay por allá. Hoy no lo vemos en Caramacate, en los SAMURO, ahora lo vemos en pleno centro de la ciudad. Por favor. No puede ser. Eso no lo podemos ver como algo normal, al contrario, debe darnos pena.
alguien chistosamente me dijo que ese eran los aves silvestres o las gallinas silvestres. No, mañana no nos extrañaría ver que alguien está cazando un seguro para comérselo. ¿Qué es eso? Discúlpame, vamos a llegar a esto. Vamos a colaborar a que la ciudad siga deprimida, porque no hay limpieza, porque independientemente que en algún momento me consta, lo puedo certificar sin pena, sin complejo, en algún momento pasan algunos vehículos para limpiar el mercado, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Ahora, la idea sería ensuciar menos y trabajar más. Así es, de hecho a nuestra sala de redacción han llegado diferentes denuncias de los camiones cisternas que limpian allí el mercado y luego vierten esa suciedad en otras zonas cercanas, específicamente en el canal de la Raúl Leoni. Recientemente colocábamos esa denuncia en nuestras plataformas. Bien, doctor, ya para concluir una última preguntita. ¿Qué ocurrió con la consulta popular? Sí, la consulta popular, interesante, nos dio grandes satisfacciones, no podemos desconocer, igual que la consulta del 16 de julio en aquella época. Esta vez fuimos a la consulta popular el 12 de diciembre del año pasado y hubo un resultado totalmente positivo, muy bueno resultado. ¿Para qué sirve esta consulta popular? ¿Para qué sirvió? Bueno, sirvió para enseñarle al mundo el rechazo que tiene este sistema de gobierno que nosotros tenemos. Ya está demostrado, ya no es un secreto, ya el mundo lo sabe. Tenemos una dictadura en la cual sucede de todo, porque al final dentro de ello también hay algún gran desorden. Es una dictadura que siempre la nombran cívico-militar, donde hay una gran relación entre ellos, pero al final el resultado de esto, ¿hacia dónde va? El resultado de la consulta popular es vinculante y estos resultados van ante la Corte Interamericana.